Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre la farmacología de los analgésicos. Mi grupo se encuentra conformado por Andrés de Oro, María Acuña, Liz Anaya, Meredith Lara, Yanela González, Kiara Urquiza, Angie Pernet, Carlos Carvajanino, María Carrascal y mi persona, Chanel de la Rosa, quien tiene el gusto de hacerles la introducción, darles la bienvenida. Bueno, el contenido de esta presentación va a ser la fisiología del dolor, los conceptos básicos y la clasificación. Vamos a hablar un poquito sobre la farmacocinética, la farmacodinamia, los efectos adversos, las contraindicaciones y precauciones, las indicaciones e interacciones. Bueno, comencemos hablando sobre qué es el dolor. ¿Qué conocemos sobre el dolor? Bueno, el dolor es uno de los síntomas que se observa con más frecuencia en la práctica clínica. Es considerado como una señal universal de enfermedad, el cual constituye el motivo de consulta más común. La RAE lo define como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior, o puede ser causada por un estrés fisiológico que proviene de un estímulo desagradable. El dolor constituye tanto una sensación como una emoción y puede presentarse debido a un daño en los tejidos del organismo, que generan respuestas que permiten alejarnos rápidamente sobre el estímulo y señalar la zona lesionada. La percepción del dolor es muy subjetiva, debido a que las vías que lo conducen al sistema nervioso tienen múltiples conexiones como el sistema límbico y el hipotálamo. Además, está modulado por diversos factores, por lo que cada persona lo puede percibir de diferente forma, agregando respuestas emocionales y respuestas provocadas por el sistema nervioso autónomo. La percepción que nosotros tenemos de los estímulos dolorosos permite a nuestro organismo incluir una supervivencia o llevar a cabo respuestas necesarias para evitar un daño más grave sobre un lugar o generando una sensación. Los receptores responsables de esta atención de estímulos son los nociceptores. Los nociceptores son las últimas terminaciones nerviosas, son un cúmulo abundante de diferentes neuronas que, dependiendo de las características de ellos, así será la capacidad que tendrán para poder transmitir señales dolorosas. Los encontramos distribuidos en todo el cuerpo, en las meninges, en las vísceras, los huesos, músculos y articulaciones. Vamos a encontrar tres tipos de nociceptores, los cuales van a ser mecánicos, químicos y térmicos. Los mecánicos, estos son los responsables a la distensión excesiva, a contracciones musculares prolongadas y espasmos, entre otros. Los químicos, como su nombre lo indica, van a responder a sustancias químicas como el potasio, el ATP, la histamina, la serotonina, la bradicinina y la sustancia P. Y los térmicos van a responder a temperaturas debajo de los 15 grados centígrados y por arriba de los 45 grados. El dolor se va a clasificar en dolor rápido, el cual va a ser agudo, punzante, penetrante, va a ser un dolor localizado, un dolor conocido como primario, que se genera al apretar, pellizcar la piel o por tocar objetos con temperaturas que estén superiores a los 45 grados. Este tipo de dolor se va a transmitir a través de las fibras A delta. El dolor lento va a ser un dolor sordo, difuso, quemante, ardiente, urgente, pulsátil. Va a ser un dolor secundario el cual va a estar generado por estructuras y tejidos y órganos internos. Estas señales son enviadas principalmente por los nociceptores polimodales y lo hacen a través de las fibras tipo C. El dolor también se va a clasificar según la profundidad de este. Tenemos el dolor superficial, que se genera en la activación de los nociceptores de la piel; profundo, que se genera en los nociceptores de los músculos esqueléticos, sus fascias y tendones, además de las articulaciones; visceral, que se genera por la activación de los nociceptores de los organismos internos, generalmente es difuso, de difícil localización y se acompaña de respuestas del sistema nervioso autónomo, como sudoración, náuseas, vómitos, además de que suele irradiarse o sentirse en otras regiones diferentes a las que realmente se está originando. Esto es llamado dolor referido, el cual ya hemos escuchado. Otra clasificación del dolor es el dolor agudo fisiológico, que se genera como parte del proceso de protección y reparación; dolor crónico patológico, que se genera debido a un daño en el nervio y
sea pertinentemente tiempo después de la reparación de una lesión. Este se va a dividir en dolor típico inflamatorio, que como su nombre lo indica, está dado por un proceso inflamatorio. Dolor típico neuropático causado por una lesión en el nervio o en las regiones del sistema nervioso central involucradas en el manejo del dolor. Bueno, una vez los estímulos son captados por los nociceptores, tienden a correr de manera saltatoria de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier, y entre más mielina tenga, el acción más rápido va a ser la construcción sobre este. Vamos a encontrar tipos de fibras que se pueden hallar, van a ser las A beta, las cuales son más gruesas y tienen abundante mielina. Las A delta son más delgadas, también van a estar recubiertas de mielina. Y las tipo C son delgadas y no tienen nada de mielina. Y bueno, los dejo con mi compañera Meredith Lara. Bueno, para ejemplificar lo anteriormente explicado por mi compañera, en este caso mostraremos el dolor agudo. Tenemos que cuando hay una lesión térmica, mecánica o química, en este caso colocaremos el ejemplo de cuando nos cortamos, pues aquí va a haber un estímulo externo de una de las fibras mencionadas anteriormente, que van a recolectar la información a través de esta ruptura de la piel. Posteriormente la célula va a captar y va a transmitir el dolor y va a liberar diferentes sustancias como potasio, prostaglandinas, bradicininas, serotoninas, histamina, etc. Esas sustancias se muestran en la imagen. Esto va a ser interpretado por los cuerpos neuronales como un daño o como una sensación dolorosa. Bueno, para entender la fisiología del dolor es importante recordar un poco la anatomía de la médula. Como ya sabemos, la médula tiene un asta anterior y un asta posterior. El asta anterior se comunica con nervios que van a encargarse de la vía motora y el asta posterior es la vía sensitiva y esta se va a encargar de recibir todas estas señales. Y una vez recibida esta información, va a ocurrir un cambio que va a consistir en una decusación de vías. Esto quiere decir que la señal se va a mandar de un lado a otro lado y posteriormente esta señal va a pasar hacia arriba, hacia el sistema nervioso central, por la vía ascendente que también es llamada vía espinotalámica. Adentrándonos un poco más en la vía espinotalámica, tenemos que este es un haz de neuronas que van a llevar la información directamente hasta el tálamo, pasando por importantes estructuras como el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, entre otras más. El tálamo es el principal integrador de información del sistema nervioso central y de allí se van a desprender nuevos haces neuronales que van a conectarlo con la corteza cerebral. Además, dependiendo de la parte estimulada, dicha señal química se va a transferir a una señal eléctrica y luego va a pasar a una parte muy especial de la corteza cerebral. Dependiendo del estímulo de la corteza, va a ser capaz de reaccionar y demandar otro estímulo que puede ser una respuesta ante el dolor o también puede ser una respuesta de tipo inhibitorio. La corteza va a estimular nuevamente a la médula espinal, ya sea una reacción motora que puede hacer que nos quitemos del estímulo que nos está provocando este dolor o puede ser una señal inhibitoria por completo. Para inhibir el dolor tenemos diferentes mecanismos. Estos están dados por las fibras tipo C y por las fibras alfa delta. Tenemos que cuando los nociceptores al estimularse van a enviar la información hacia la médula espinal. En el primer caso, pues lo harán por las fibras de tipo C. En la médula espinal, la información ascenderá
por su vía espinotalámica para ser percibida, de manera que se va a establecer la sensación de forma consciente. La vía de transmisión tiene diferentes sinapsis y una de ellas es con las interneuronas inhibitorias. Esto hará que solo la señal de alta intensidad pase al siguiente nivel de la transmisión y sean moduladas mientras asciende, lo que permite al sistema nervioso eliminar los estímulos que no son nocivos, actuando como, por decirlo de alguna manera, de tipo filtro para los estímulos de baja intensidad en condiciones normales. De lo contrario, el dolor podría llegar a ser tan insoportable que no lo podríamos aguantar. La otra forma de modulación del dolor está por las fibras alfa. Estas, como ya sabemos, surgen de los mecanorreceptores y al estimularse van a enviar la información hacia la médula espinal. Posteriormente, esta información ascenderá por su vía correspondiente para ser percibida. Muy bien, posterior al haber conversado un poco acerca del dolor, no está de más mencionar la escala analgésica o la OMS, que es esta que observamos en pantalla, esta gráfica, la cual consta de 3 escalones. Esto pues a modo de guía o de introducción para la terapéutica, en este caso analgésica. A nivel del primer escalón encontramos los analgésicos no opioides, es decir, los AINE, el paracetamol o el metamizol. Ya en el segundo escalón hablamos de opioides débiles, es decir, la codeína, la dihidrocodeína o el tramadol. A este punto, pues nos deja bien claro que podemos asociar los fármacos que observamos en pantalla con los del primer escalón. Esto pues en determinadas situaciones o casos específicos. Ya en el tercer escalón hacemos referencia a los opioides potentes, como la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona o la buprenorfina. A nivel general del esquema, está abierta la posibilidad de usar coadyuvantes, esto según la situación clínica o la causa específica que esté desencadenando el dolor. Ahora, la literatura a nivel de este esquema nos deja pues claro que los AINES presentan un techo analgésico. Por lo tanto, en este punto pues, es preferible reducir el intervalo de dosificación pues, a aumentar la dosis. Continuamos por este lado y bueno, cabe destacar que para comprender realmente cómo trabajan los fármacos que vamos a tocar, necesitamos tener bien claro pues todos los mediadores y moléculas que regulan estos procesos, ya sean dolorosos o inflamatorios. Aquí hablamos específicamente de los mediadores derivados de fosfolípidos de la membrana, que no son más, como dije, que moléculas que modulan procesos ya sean biológicos o en su caso patológicos, como el dolor y la inflamación. Aquí encontramos diferentes tipos. Partamos de los eicosanoides, los cuales se caracterizan por ser derivados del ácido araquidónico. Se subdividen en aquellos que son formados por la acción de la ciclooxigenasa o por sus siglas COX, es decir, las prostaglandinas y los tromboxanos, o en aquellos moléculas que son formadas por la acción de la 5-lipoxigenasa, es decir, los leucotrienos. También tenemos otro grupo que es el factor activador plaquetario, o PAF, el cual es sintetizado por la fosfolipasa A2. En estos términos podemos decir que las enzimas implicadas en su síntesis pues resultan ser dianas terapéuticas adecuadas o de interés. Por lo tanto, debemos hacer hincapié en las protagonistas de esta historia, ¿no? Las ciclooxigenasas, este grupo de enzimas, donde encontramos 3 isoformas, la COX-1, 2 y 3. Cabe resaltar o recordar pues, que estas enzimas sintetizan las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico de las membranas celulares.
A nivel de la COX-1 podemos destacar de que es una enzima constitutiva. Esta se encuentra en la mayoría de los tejidos, sin embargo, especialmente en las plaquetas, las células endoteliales, el tracto gastrointestinal, la microvasculatura renal, los glomérulos y los túbulos colectores. Están relacionadas estrechamente a las prostaglandinas implicadas en la homeostasia general, como por ejemplo el flujo sanguíneo renal, presión de sodio, protección de la mucosa gástrica, todos estos procesos. Ahora, a nivel de la COX-2, pues esta es una enzima inducible. ¿Esto qué quiere decir? Que no aparece de forma basal. Esta es inducida por diversos factores, entre estos los mediadores inflamatorios, es decir, el interferón, el factor de necrosis tumoral o las interleucinas. Vemos que se relaciona a aquellas prostaglandinas implicadas en la inflamación, al igual que la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad, la infiltración leucocitaria o la hipertermia, haciendo referencia al hipotálamo, o la hiperalgesia en relación a las fibras nociceptivas. Ya por su lado, la COX-3, esta es una enzima constitutiva que se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, involucrada pues ya con las prostaglandinas en relación a la fiebre. Por este lado, traemos a colación esta tabla, este esquema que nos regala la literatura, donde nos clasifica los AINE según la vía media, la potencia inflamatoria y la acción sobre las isoenzimas que ya mencionamos anteriormente. Primeramente, pues según la vía media, tenemos aquellas que duran menos de 5 horas, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, aquellas entre las 5 y 15 horas, por ejemplo el naproxeno que observamos, o en aquellas que duran más de 15 horas, pues hablando de la vía media, ¿no? Como por ejemplo los oxycanos. Ya en términos de su potencia inflamatoria encontramos cierta subdivisión en aquellos que son analgésicos, pero insignificantemente antiinflamatorios o con efecto antiinflamatorio, como por ejemplo el paracetamol, o en aquellos que son analgésicos y antiinflamatorios moderados, y aquí hablamos de los derivados del ácido propiónico o entre otros, como por ejemplo el ibuprofeno. Y en aquellos analgésicos y antiinflamatorios potentes, por ejemplo, los salicilatos. Ya en lo que venimos trabajando en la línea, hablamos de la clasificación sobre la acción sobre las isoenzimas. Vemos que tenemos dos subdivisiones, los inhibidores no selectivos y los selectivos de la COX-2, también conocidos como nuevos AINES. Podemos encontrar pues una amplia gama dentro de los dos grupos. Por ejemplo, en los no selectivos observamos al paracetamol, y entre los inhibidores selectivos de la COX-2 tenemos la nimesulida o el meloxicam, que hablaremos más adelante. Entrando más en materia, ya apropiémonos de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que vemos que son la primera opción para tratar el dolor de leve a moderado en la población. Vemos que podemos destacar de que existen más de 50 tipos diferentes y son frecuentemente usados para la automedicación en casos de cefalea, dolor muscular, resfriados o inflamación. Esto dado de que gran cantidad de estos fármacos pueden adquirirse sin una prescripción médica. Y entre todos estos, la aspirina o el ácido acetilsalicílico, conocido como ASA, es el más utilizado. Como dijimos, podemos clasificarlos sobre una vía media, potencia antiinflamatoria o la acción sobre las isoenzimas, como ya mencionamos. En relación a este último punto, es decir, las isoenzimas, podemos hablar a nivel de la COX-1, la cual es responsable de aquellas prostaglandinas gastrointestinales citoprotectoras,
o renales implicadas en la diuresis, la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas o aquellas prostaglandinas implicadas en la circulación. Por lo tanto, inhibirlas puede desencadenar a nivel de la terapéutica ciertas reacciones adversas. Por su parte, la COX-2 es responsable de prostaglandinas implicadas en procesos inflamatorios y carcinogénicos. Por lo tanto, inhibirlas resulta crucial o importante para tratar aquellos dolores de tipo inflamatorio. Por acá presentamos, según la literatura, pues cierto esquema, el cual se trata pues, de cierto código, el código ATC que instituyó la OMS. También se conoce como Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química. Vemos que a cada fármaco le corresponde un código ATC y cada código consta de 5 niveles. Y aquí tenemos varios ejemplos. Encontramos el M01A, AB, AC, AE, AG y AH, y posteriormente el AX, donde nos va a clasificar a cada uno de nuestros fármacos, como observamos, según el grupo. Tenemos primeramente a los productos inflamatorios y antirreumáticos no esteroideos, luego a los derivados del ácido acético y sustancias relacionadas, a nivel AC los oxicants, a nivel AE los derivados del ácido propiónico, a nivel del AG los fenamatos, luego en AH tenemos a los COTSIP y en AX a otros agentes que al igual constan de acción antiinflamatoria y antirreumática no esteroideos. Ahora sí, ya en términos de farmacología más a detalle, partamos pues con los salicilatos. Vemos que aquí encontramos el protagonista del ácido acetilsalicílico, cual se comporta como un inhibidor no selectivo de ambas isoformas de la ciclooxigenasa. En dosis bajas, es decir, 100 miligramos por día, vemos que este inhibe irreversiblemente la COX de las plaquetas, produciendo pues un efecto antiagregante plaquetario. Por su parte, los derivados del ácido acético, en este grupo vamos a encontrar los AINES más eficaces. Tenemos acá el diclofenaco, el ketorolaco. El diclofenaco vemos que pues, existe una presentación la cual lleva asociada misoprostol, es decir, PGE1, esto pues como protector gastrointestinal. Y por parte del ketorolaco podemos destacar pues, su alta eficacia y potencia como analgésico en el dolor postoperatorio y que pues se encuentra disponible por vía parenteral. En cuanto a los oxicams en este grupo, estos se caracterizan pues, por ser AINES con larga semivida. Esto pues gracias a la circulación enterohepática. Por lo tanto, una toma diaria resulta más que suficiente para mantener los niveles plasmáticos. Por lo tanto, resulta útil, ampliamente útil, en el dolor crónico. Aquí encontramos el meloxicam, el cual inhibe la COX-2 y tiene una actividad peroxidásica. Este resulta realmente útil para la artritis reumatoides o la osteoartritis. Aquí podemos observar en la presentación varios grupos. Comencemos pues con los derivados del ácido propiónico. Cabe resaltar que son los menos potentes, sin embargo, son los mejor tolerados. Tenemos uno muy conocido por todos, me parece, el ibuprofeno, cual se caracteriza por ser seguro, su uso sí está recomendado en niños y cuenta con una dosis máxima de 2.4 gramos diarios. Vemos que la dosis de 600 miligramos son de prescripción netamente y únicamente médica. Por este lado, encontramos los fenamatos. Estos poseen una acción analgésica significativa, sin embargo, tienen un débil efecto antiinflamatorio.
Y por último, los GOTSIP, vemos que fueron creados con el fin de disminuir los efectos adversos que se estaban observando a nivel gastrointestinal. Se caracterizan por ser inhibidores selectivos de la COX-2, que al no inhibir la síntesis del PGE2 gastroprotectora se consideraba que poseen un perfil más seguro. Aquí vamos a encontrar que destacan el Rofecoxib y el Naproxen. El Rofecoxib, una vez lanzado al mercado, se evaluaron ciertos efectos adversos cardiovasculares, que les hablaré más adelante. Por lo tanto, obligó a la retirada y a la evaluación del efecto trombogénico a nivel de los ángeles. Ya el naproxeno vemos que se caracteriza por inhibir concomitantemente a la COX-1. Ahora, en términos más generales, debemos conocer y es necesario hablar de las acciones farmacológicas de los antiinflamatorios no esteroideos o AINES. Vemos que todos cumplen esta regla fundamental de las 3A, es decir, analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Es decir, a nivel analgésico disminuyen la producción de prostaglandinas que sensibiliza a los receptores, como mencionamos anteriormente. En relación a su efecto antipirético, esto está dado ya que inhiben la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central que se relacionan a los centros termorreguladores. Y por su parte, la acción antiinflamatoria está dada porque inhiben la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, todos estos mediadores. A su vez, reduce su actividad sensibilizadora y el efecto tanto vasodilatador y quimiotáctico. Continuamos hablando acerca de los analgésicos del NO2. En él vamos a encontrar al paracetamol. Este es un medicamento muy conocido y también muy utilizado. Este es un derivado para aminofenol con actividad analgésica y antipirética. Este inhibe la COX a nivel del sistema nervioso central y bloquea el impulso nervioso doloroso. También inhibe las prostaglandinas, la activación del receptor de cannabinoides, la modulación de las rutas serotoninérgicas u opiáceas, la síntesis de óxido nítrico o la hiperalgesia por la sustancia P. En cuanto a sus efectos antipiréticos, este actúa sobre el centro termorregulador hipotalámico, inhibiendo prostaglandinas y el efecto pirógeno endógeno, que genera vasodilatación periférica, aumento del flujo sanguíneo y el incremento de la sudoración como medida de compensación para la pérdida de calor. Este es un fármaco que tiene un metabolismo hepático y eliminación renal, pero hay que tener en cuenta que su interacción con un alcohol etílico potencia la toxicidad del fármaco. Ahora, con respecto al metamizol, este es un analgésico no opioide y no AINE, es una piralosona con efectos analgésicos periféricos y central. También tiene efectos antipiréticos y espasmolíticos. Este se caracteriza porque tiene una baja unión a proteína, cerca del 54%, pasa la barrera hematoencefálica con facilidad. Este es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa y también inhibe la síntesis de prostaglandinas con menor inhibición de la agregación plaquetaria y gastrolesividad. En cuanto a sus presentaciones, este viene en ampollas inyectables de 2 gramos en 5 mililitros y en comprimidos de bioral en 575 gramos. Hay que tener en cuenta de que este fármaco se encuentra contraindicado en el embarazo y la lactancia. Con respecto a los fármacos opioides, estos derivan del opio. Estos se utilizan en el dolor crónico, ya sea moderado o intenso, y en el dolor agudo. Esta actúa desde la corteza hasta la médula espinal en los mecanismos aferentes y en los eferentes. Estos se unen a los receptores opioides en el sistema nervioso central
que son metabotrópicos, como son los receptores mu, OMOR, delta, odor, kappa, odor y la nociceptiva. Estos tienen el efecto de hiperpolarizar la membrana y reducir la liberación de neurotransmisores. También inhiben la adeninotociclasa y la síntesis del AMP cíclico. Abren los canales de potasio en las neuronas postsinápticas y cierran los canales de calcio en las neuronas presinápticas. En cuanto a su clasificación, pues estos se van a clasificar en agonistas puros, agonistas antagonistas, en agonistas parciales y antagonistas. En cuanto a los agonistas puros, estos se caracterizan por ser agonistas exclusivos y totales sobre los receptores mu. Estos producen analgesia, euforia, depresión respiratoria, miosis, náuseas, vómitos, estreñimiento, aumento en la presión de las vías biliares, sedación y, pues muy importante, estos producen dependencia. Pueden haber alteraciones endocrinas como es la liberación de la prolactina y la hormona de crecimiento. También hay inhibición de la ACTH, de la hormona luteinizante y la folícula estimulante. Estos a su vez se van a subdividir en opioides mayores, aquellos que no tienen un techo analgésico, como es la morfina, el fentanilo, la oxicodona y la metadona. Y en opioides menores que sí tienen un techo analgésico, como es la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. Por su parte, los agonistas antagonistas actúan en más de un tipo de receptor opiáceo. En cuanto a los receptores mu, pues estos actúan como agonistas parciales o antagonistas, y en los receptores kappa actúan como agonistas. En cuanto a este grupo farmacológico de la pentazocina, estos se caracterizan por tener un bajo techo analgésico. Estos producen disforia y micomimesis. En ellos vamos a encontrar que actúan tanto en los agonistas parciales como en los antagonistas. En los agonistas parciales tienen efectos sobre los receptores mu con actividad intrínseca inferior a lo de los agonistas puros, y en presencia de un agonista puro pues pueden comportarse como un antagonista. Un ejemplo de esto es la buprenorfina, que tiene un techo analgésico. Los antagonistas por su parte tienen afinidad por todos los receptores opiáceos, pero carecen de una actividad intrínseca. En común, estos fármacos pues producen analgesia y sedación. Ahora, dependiendo de dónde actúen en cuanto al receptor, pues van a haber diferentes efectos. En cuanto a los receptores MOR, pues tienen un fuerte efecto analgésico, un fuerte depresor del centro respiratorio y está relacionado con la producción de dependencia. Los efectos que produce los receptores DOR, pues se encuentra la analgesia y la ligera depresión respiratoria. También aumenta la actividad de la secreción endocrina y exocrina en el sistema digestivo, y hay contractilidad del músculo liso intestinal. Y en cuanto a sus efectos en los receptores COR, pues estos también producen analgesia, miosis, sedación y ligera depresión respiratoria. Ahora, en cuanto a los principales principios activos, pues vamos a encontrar gran variedad. En uno de ellos es la codeína, que está indicada para el dolor moderado cuando los AINES y el paracetamol pues ya no son suficientes. Y en cuanto a sus efectos, pues se encuentra la menor depresión del sistema nervioso central y la farmacodependencia. También tiene efectos antitussígenos y produce estreñimiento. El tramadol es otro principio activo muy utilizado para el dolor moderado. Es agonista de los receptores kappa y agonista parcial o antagonista de los receptores opioides. Ahora, tiene distintos efectos dependiendo el receptor en el que ésta actúa. En los receptores kappa y mu, de manera general, producen analgesia, miosis e hipotermia. Pero en los receptores mu específicamente hay menor depresión respiratoria, y en los receptores kappa
Principalmente ahí se presenta cansancio, somnolencia, desorientación, mareo, vértigo y ansiedad. Es importante conocer de que este modifica la actividad serotoninérgica y noradrenérgica de las vías nerviosas descendientes moduladoras del dolor, por lo que es efectivo en el dolor neuropático. La buprenorfina, que ya se los mencioné anteriormente, pues es un agonista parcial y presenta techo analgésico. Es 25 a 30 veces más potente que la morfina y posee una acción analgésica duradera. El cuadro de abstinencia tarda en aparecer y es de intensidad moderada. También vamos a encontrar este principio activo que es la oxicodona. Este es agonista de los receptores mu, kappa y delta. Es más potente que la morfina y es eficaz para el dolor neuropático. Este tiene distintas presentaciones, como es la de liberación inmediata. Hay una liberación prolongada que es para la administración de 2 veces al día, y también hay una presentación que viene combinada con la naloxona. La naloxona pues es un medicamento que se puede utilizar para profilaxis en el estreñimiento y este bloquea los receptores opioides en la zona intestinal, evitando reacciones adversas gastrointestinales. Entonces, este no se debe utilizar vía oral porque no se absorbe y tiene un efecto local. En cuanto a la morfina, pues este es agonista de los receptores mu y kappa. Se caracteriza porque pasa difícilmente la barrera hematoencefálica, pero sí lo hace si pasa en la barrera placentaria. Es hidrófila, se excreta con la leche, su reservorio es músculo esquelético, no tiene techo analgésico y por su acción de duración intermedia es el fármaco de elección para iniciar tratamiento con opioides mayores. Los efectos de este en el receptor mu son la analgesia, la depresión respiratoria, la inhibición de la motilidad intestinal, la reducción de las secreciones, la dependencia y la euforia. Y sus efectos en los receptores kappa son la analgesia espinal, la miosis y la sedación. En cuanto a su dosificación, pues la primera dosis debe ser oral de 10 miligramos cada 4 horas, luego se aumenta hasta conseguir analgesia y una vez conocida esa dosis, pues se deben dar comprimidos de liberación retardada. Ahora, el tapentadol, pues otro principio activo, pero es una molécula bastante nueva que tiene acción central y un mecanismo dual. Este es agonista de los receptores mu y es inhibidor de la recaptación de la noradrenalina. Sus efectos pues son la analgesia comparable a los de los opioides mayores. Entonces en los receptores mu o mor pues reduce la vía ascendente de transmisión de dolor al inhibir los receptores mu opioides, y en los receptores de la inhibición de la recaptación de adrenalina pues aumenta la inhibición de la vía descendente del dolor mediada por noradrenalina. Este funciona tanto para el tratamiento de dolor agudo como el crónico. La titulación de opioides pues lo que busca es ese ajuste gradual individualizado de la dosis hasta conseguir la mínima dosificación efectiva para el adecuado control del dolor sin efectos secundarios intolerables. Hay otros fármacos analgésicos como son la ciconotida, que es un análogo sintético de un omega conopéptido encontrado en el veneno de la serpiente marina Conus magnus. Este actúa bloqueando los canales de calcio del tipo N que se encuentran en las terminales nerviosas presinépticas para el procesamiento medular del dolor. En cuanto a su administración, esta debe ser mediante un catéter intratecal, utilizando una bomba de perfusión mecánica externa o implantada interna capaz de liberar un volumen de perfusión exacto. Se dice que se utiliza ese catéter de manera externa cuando se quiere evitar riesgos de meningitis, o interna en caso de que sean periodos prolongados.
Otros fármacos analgésicos son el clonidicino, que es un antiinflamatorio no esteroideo con una acción analgésica predominante. Entre sus efectos está inhibir la síntesis de prostaglandina en el tejido periférico, inhibiendo la COX, especialmente la COX-2. Un fármaco parecido a este, que es la clonidicinología, pues este inhibe la formación de productos derivados de la 5-lipoxigenasa. Estos son ulcerogénicos. Es característico de este es que sigue activo después de 48 horas. En cuanto a los fármacos cannabinoides, pues esto se dice que son sustratos de la planta Cannabis sativa L. Algunos pueden ser utilizados como sustancias psicoactivas, como es la dronabinol, y en menor cantidad el ácido delta 9-THC o el delta 8-THC, el cannabidiol o el cannabinol. Entre sus presentaciones se encuentra la vía oral. Un buen ejemplo de ello es el Savites, que contiene partes iguales del delta 9-THC y cannabidiol. Este pues no es psicoactivo y se usa como espasticida a causa de la esclerosis múltiple. Con respecto al delta 9-TCH sintético, pues solo se tiene como principio activo la molécula. Y precauciones que debemos tener acerca de los fármacos que se utilizan pues, para aliviar los síntomas del dolor. Empezamos con el primer grupo, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos los salicilatos, que estos pues están contraindicados en pacientes embarazadas, ya que corremos un alto riesgo de que sufra hemorragia fetal. Además, están contraindicados en pacientes que son alérgicos, que presentan cuadros asmáticos o que presentan enfermedad pulmonar crónica, ya que corremos riesgo de que sufran broncoespasmos. En los Opsicams tenemos pues es que está contraindicado pues en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los AINES, y debemos tener cuidado en pacientes que presentan úlceras pépticas activas o que presentan insuficiencia renal. En los fenamatos aumentan el riesgo pues, de sufrir hemorragias, y pues su uso crónico, su uso prolongado o excesivo puede causar diarreas. En los COPSIVIP, lo mismo, debemos tener precaución en pacientes que presentan úlceras pépticas activas y mucho cuidado, ya que pueden generar hemorragias gastrointestinales. Además, ah, están contraindicados pues, en pacientes que han sufrido de cuadros asmáticos, rinitis aguda o pólipos nasales. En los grupos de los analgésicos, como el paracetamol, el famoso acetaminofén, pues su uso prolongado puede generar insuficiencia hepatocelular grave. Además, están contraindicados en pacientes con antecedentes de rectitis, anitis o rectorragias. Está más de decir que el paracetamol no debe ser tomado en grandes cantidades ni utilizado de forma tan frecuente. Esto es muy importante mencionarlo, ya que pues como su comercialización es libre, es decir, no debes llegar a una farmacia con una prescripción para que te lo entreguen, las personas abusan de su uso. Entonces, pues debemos tener mucha precaución en informarle al paciente, educarlo, más que todo. Y pues si su uso se efectúa eh, más de lo que se debería, induciendo una sobredosis, pues hay que tener que hospitalizar al paciente inmediatamente. El metamizol, pues, está contraindicado en pacientes con antecedentes de granulocitosis o pacientes que hayan sufrido de anemia plástica. Además, no se le debe dar, o su precaución debe ser muy alta en pacientes pues que hayan sufrido un cuadro de asma inducido por ácido acetilsalicílico. Además, disminuye los niveles de glucosa y fosfato de resinogenasa y en pacientes porque sufrieron de porfiria. Además, el metamizol pues disminuye los niveles plasmáticos de las ciclosporinas. Como fármacos opioides, mencionando un poco de algunas de sus contraindicaciones, pues tenemos que eh, debe ser usado con sumo cuidado en pacientes que hayan sufrido de granulocitosis y de anemia plástica. Además, lo mismo, debemos tener mucho cuidado
de dárselo a pacientes pues que hayan sufrido un cuadro asmático inducido por ácido acetilsalicílico. Como precaución debemos tener que estos son altamente adictivos, además disminuyen el riesgo, aumentan, perdón, el riesgo de padecer depresión respiratoria. Además, algo muy interesante es que estos fármacos se metabolizan con la famosa citocromo P450. Entonces esto puede aumentar o disminuir su efecto junto al efecto de otros fármacos que también se metabolizan por la misma enzima. Como principales activos, pues tenemos la codeína, que debemos tener sumo cuidado en pacientes pues que hayan sufrido de convulsiones, ya que estos agonistas opiáceos pueden eh, aumentar la incidencia de estas convulsiones. Además, debemos tener precaución en pacientes que sufran de insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Muy raro, pero puede producir hipogonadismo. Además, también como se metaboliza por la citocromo P450, también hay que tener cuidado con la interacción con otros fármacos. El tramadol, pues, no debe ser usado en embarazadas. También es muy adictivo. Y debemos tener cuidado en pacientes, pues, en pacientes que sean alcohólicos, o que utilicen diferentes sustancias psicoactivas, ya que su combinación puede ser mortal, como con alcohol, hipnóticos o psicotrópicos. Bueno, lo mencioné anteriormente, el tramadol es muy adictivo, y más si se utiliza de forma prolongada. Además, puede producir sedación, y lo mismo que la codeína puede producir depresión del sistema respiratorio. Como otros fármacos analgésicos tenemos la psicotodina, que pues debe usarse en precaución en pacientes con enfermedades respiratorias como EPOC, ya que puede producir depresión del sistema respiratorio. Además, no se debe utilizar con no se debe utilizar mucho en pacientes con enfermedades gastrointestinales, ya que diversos estudios demuestran que pueden generar náuseas, vómitos, etcétera. Los cannabinoides, pues, son altamente adictivos. Además, se debe utilizar con mucho cuidado en pacientes con enfermedades neurológicas, pues ya que los cannabinoides provocan confusiones, somnolencias, mareo, incluso en algunos casos generan, eh, pueden llegar a generar alucinaciones. Importante porque hay que conocer bien las reacciones adversas que pueden aparecer en el tratamiento. Podemos ver la valoración del tratamiento o por ende la suspensión del tratamiento, pero si el paciente presenta reacciones adversas, cambios por otro principio activo en caso de que sean necesarias. Por otra parte, vemos los riesgos gastrointestinales, cardiovasculares y complicaciones renales, las cuales las vamos a ir desglosando poco a poco. Los antiinflamatorios no esteroideos, o sea los AINER, son el primer escalón del tratamiento del dolor, pero frecuentemente son utilizados sin ningún tipo de prescripción médica. Deben manejarse con precaución. Su asociación con la gama de efectos adversos son derivados de las inhibiciones de las prostaglandinas. En esta parte de los riesgos gastrointestinales, debido a la inhibición de estas mismas prostaglandinas gastroprotectoras, vemos la PGE2, la PGI2 en la mucosa gástrica. Pues, como en primera instancia vemos los principales RAM, que son cualquier suceso indispensable que se ha tomado en el paciente mientras se utiliza un medicamento, o si existe alguna sospecha o causa de este medicamento. Pues vemos un tipo de reacciones adversas a nivel gastrointestinales, como el paciente puede presentar gastritis, diarrea, vómito, y pues nos dice que del 15 al 25% de los casos en uso. También nos puede presentar lesiones gástricas o duodenales,
Estas son de un 40% de los pacientes que consumen AINER por 3 meses como mínimo. Tratamientos para la disminución de las lesiones gástricas. Aquí vemos el uso de AINER selectivos como la COX-2 o asociaciones de L-arginina para actuar como vasodilatadores y protector. Profilaxis con misoprostol. Este es un análogo de la PGE2. Y vemos unos factores de riesgo gastrointestinales. La edad, que es un factor de riesgo muy importante. Y se dice que de 60 a 70 años se triplica este riesgo. Y los adultos mayores de 79 años se les cuadriplica este riesgo. También vemos las complicaciones ulcerosas previas, el uso de múltiples AINER o aspirinas antiagregantes, dosis altas o usos prolongados de AINER, tratamientos anticoagulantes, tratamientos también de corticoides o anticoagulantes. Estos producen una gastroprotección con inhibidores de la bomba de protones recomendada para pacientes con riesgo moderado o alto de sufrir RAM gastrointestinal. También vemos los riesgos cardiovasculares. En esta parte, pues, nos enfocamos mucho también, el artículo en la retirada de Refecocit por eventos cardiovasculares. Esta retirada del mercado como tal se debe a eventos cardiovasculares mayores como lo son los infartos agudos al miocardio. Generó mucha preocupación sobre estos efectos antitrombóticos asociados a las inhibiciones de COX-2. También, por otra parte, hay estudios y metaanálisis sobre los riesgos cardiovasculares que se presentan de los AINES. Tras esta retirada se llevaron a cabo estudios, como les estaba diciendo, que señalan un aumento del riesgo relativo de estos eventos cardiovasculares, como la excepción, hay una excepción que lo es el naproxeno, que lo atribuyen con propiedades cardioprotectoras. Pero cabe resaltar que el ibuprofeno está relacionado con dosis altas del 2,400 miligramos en 24 horas, lo que lleva a una alerta sanitaria en el 2015, a una campaña de educación sobre el consumo de estos tipos de presentaciones de ibuprofeno, los cuales son de 400. Por otra parte, vemos los fenómenos de hipersensibilidad, que está relacionado con estas reacciones adversas a medicamentos RAM, ya que no están vinculados al mecanismo de acción, sino a las características individuales de cada persona. También vemos que se presentan unas reacciones adversas como angioedema y shock anafiláctico asociados a las pirazolonas, que son de carácter alérgico. Tenemos también reacciones pseudoalérgicas, que vienen siendo no más que vasodilatación facial, y ambos bronquios son ejemplos que se relacionan con este tipo de reacciones pseudoalérgicas. También, por otra parte, vemos la vigilancia de la seguridad según el principio activo
prescrito. Esta vigilancia de la RAM es, por decirlo así, crucial para la para prevenir o minimizar varias por otro lado vemos la vigilancia de la seguridad según el principio activo prescrito. Podemos ver la vigilancia de las RAM, que es crucial para prevenirlas o minimizar según el principio activo ya prescrito. Ahora bien, en cuanto a las indicaciones e interacciones, pues comenzando con las indicaciones podemos encontrar que los fármacos analgésicos van a variar según el tipo de analgésico, pero de forma general estos pues más que todo se utilizan o en sí se utilizan para aliviar el dolor. Entonces, según su clasificación, como ya conocemos, van a ser no opioides y pues los opioides. En cuanto a los no opioides, un ejemplo de esto vendrían siendo pues los AINES y lo que es el paracetamol. Estos pues se conocen que generalmente van a ser más que todo usados para el dolor leve a moderado. En cuanto a los opioides, un ejemplo de este es la morfina y pues generalmente se reservan o se utilizan para el dolor pues más intenso. Pero a pesar de esto vamos a encontrar que pues en la actualidad podemos encontrar que los opioides van a ser pues los fármacos con mayor pues eficacia analgésica al momento de aliviar ya sea dolores tanto leves como moderados o crónicos. Algo muy importante pues de recordar es que algunos dolores como lo que son ciertas neuralgias o miembros fantasmas, lo que van a hacer es que se resisten a la acción del opioide o de los opioides. Por esto lo que ellos van a necesitar es un tratamiento con coadyuvantes. Los coadyuvantes van a ser estas sustancias generalmente farmacológicas que son utilizadas para ayudar en el tratamiento de una enfermedad, la cual pues generalmente se proporciona con un medicamento principal. Ahora bien, en cuanto a las interacciones podemos encontrar que los antiinflamatorios no esteroideos se debe tener en cuenta lo que son los anticoagulantes orales, debido a que esto lo que hacen es que aumentan el efecto gastrolesivo. Además de esto se debe tener en cuenta los corticoides y el uricosúrico. ¿Por qué los corticoides? Porque esto aumenta la toxicidad y los uricosúricos porque disminuyen pues el efecto de estos. Algo muy importante pues a tener en cuenta es que ante un dolor con componente inflamatorio, el tratamiento inicial pues que es más efectivo es el uso de antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos. Pero si el dolor no es controlable y pues se necesita pues otro fármaco, se recomienda que se haga una combinación con otros fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción y no que tengan como los mismos mecanismos de acción. Por último, en cuanto a las interacciones farmacológicas, también vamos a encontrar que estas se pueden producir por utilizar las mismas vías de metabolización.